Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. Santa Yana Beretta Mola fue beatificada en 1994 y canonizada en 2004 por San Juan Pablo II. Médico y pediatra, entregó su vida por salvar la de la hija que esperaba, renunciando al adecuado abordaje quirúrgico de fibroma que le detectaron en el útero al final del segundo mes de embarazo. Murió una semana después de dar a luz por cesárea a Yana Emanuela, quien explica que la santidad de su madre floreció en un matrimonio vivido junto a su esposo Pietro Mola como camino hacia el paraíso. Muchos conocen a Santa Yana Beretta Mola por ese extraordinario gesto de amor que permitió que su hija naciera al precio de su propia vida. Menos conocido, en cambio, es el hecho de que este sacrificio fue el sello a toda una vida santa y, sobre todo, a un matrimonio realmente santo. Es la propia hija, Yana Emanuela Mola, la que no duda en definir a sus padres como dos santos padres, pues está íntimamente convencida de que su amado padre era el dignísimo esposo de una santa esposa. Nacida en Magenta, provincia de Milán, el 4 de octubre de 1922, Yana, además del don de la vida, recibe del Señor unos padres profundamente cristianos, María de Micheli y Alberto Beretta. Bautizada como Giovanna Francesca, es la décima de 13 hijos, 5 de los cuales mueren a tierna edad, otros 3 se consagran a Dios. Gracias a estos primeros datos se comprende que el contexto de su familia de procedencia es profundamente religioso. En una carta del 22 de abril de 1955 a su prometido Pietro, Yana habla así de su madre y su padre. Mis santos padres, tan rectos y sabios, con esa sabiduría que es reflejo de su alma buena, justa y temerosa de Dios. Se comprende que para la santa, la primera experiencia auténtica de iglesia fue su familia, y la catequista más experta fue precisamente su madre. Fue ella quien la introdujo en el conocimiento y el amor por el Señor, centro único de toda la vida, dentro y fuera del hogar. De seguir bien nuestra vocación depende nuestra felicidad terrena y eterna. Con esta profundidad de conciencia e igual serenidad de espíritu, Yana sigue rezando y hace rezar por su vocación. Mi madre, cuenta Yana Emanuela, deseaba conocer la voluntad de Dios para ella para así poder servirle mejor. Pero no tuvo prisa, siguió rezando hasta que estuvo segura de la vocación a la que Dios la llamaba. En este entramado de santidad que se transmite de familia a familia como un valioso tesoro, se introduce perfectamente la figura del ingeniero Pietro Mola, es decir, del hombre que la providencia sugerirá a Yana como marido. Nacido el 1 de julio de 1912 en Mesero, un municipio cercano a Magenta, también Pietro Mola, el cuarto de 8 hijos, recibe el don de 2 padres profundamente cristianos. Cuando conoció a mi madre, continúa Yana Emanuela, a la que le llevaba 10 años, mi padre era un hombre de gran fe y virtudes extraordinarias, pero sobre todo, como ella, había puesto al Señor en el centro de su vida desde que era muy joven. Puedo decir que mi padre sentía, por un lado, una gran dedicación por el trabajo y por el otro se sentía llamado por el Señor a la vocación del matrimonio y deseaba profundamente tener una familia. Precisamente por esto iba cada día a su pequeña iglesia de Ponte Nuevo, Magenta, para pedirle a la Virgen del Buen Consejo que le hiciera conocer una madre santa para sus hijos. La hija Yana Emanuela cuenta así la santa unión entre sus padres. Leyendo y transcribiendo durante meses las cartas de mi padre a mi madre para su publicación, he comprendido que su amor podía ser tan grande, tan profundo y verdadero, porque el Señor y la Madre Celestial estaban verdaderamente presentes y eran parte integrante de este amor como de toda su vida. Hay aspectos que me iluminan y me conmueven en lo más hondo. Su fe profunda y su ilimitada confianza en la divina providencia, su profunda humildad, su inmenso amor recíproco que les daba mayor serenidad y fortaleza, su amor inconmensurable por nosotros, sus hijos, su gran estima recíproca, su continua comunicación y apoyo mutuo, sus intensas y constantes oraciones de agradecimiento al Señor y a la Virgen María, su amor y caridad hacia el prójimo, vivieron verdaderamente el sacramento del matrimonio como vocación y camino a la santidad. Comenzamos con las noticias de interés internacional. México. Fallece Adolfo Orozco, investigador mexicano de la Sábana Santa. Estados Unidos, novena de 9 meses a la Virgen de Guadalupe. Irlanda. Cambios propuestos en la Constitución desprotegen la maternidad. Argentina, prohibición del lenguaje inclusivo en la administración pública. Pasaremos después a las noticias nacionales.
Corriente Social Cristiana exige retirar la prohibición de rezar ante los abortorios. La causa de beatificación de Isabel la Católica sigue adelante. Fundación Caná ayuda a más de 100 personas con discapacidad. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. La intención del Papa Francisco para el mes de marzo. El Papa recuerda el aniversario de la Convención de Ottawa. Catequesis del Papa Francisco sobre la envidia y la vanagloria. El distinguido físico mexicano Adolfo Orozco falleció el 26 de febrero a la edad de 81 años. Reconocido por su dedicación incansable al estudio de la Sábana Santa de Turín, Orozco dejó una huella imborrable en la comunidad académica y religiosa. El Centro Mexicano de Sindonología compartió en su página de Facebook el legado del académico e investigador Adolfo Orozco. Licenciado en Física y maestro de Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Orozco fue investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1970 y docente del Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas y del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico en la misma institución. En declaraciones concedidas tiempo atrás a Desde la Fe, semanario de la Archidiócesis Primada de México, Orozco reveló que su fascinación por la Sábana Santa fue avivada tras ver en 1978 una entrevista televisiva al doctor Enrique Rivero Borrell, que estudiaba el Santo Sudario desde la década de 1950 y que en esa ocasión explicaba en detalle el valor científico del objeto como testimonio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. A partir de ese momento, Orozco dedicó sus esfuerzos a estudiar y analizar exhaustivamente todo el material relacionado con la reliquia. Después de participar en un curso en Italia y visitar Turín para examinar la Sábana Santa y conversar con Piero Coero Borga, curador de la misma, Orozco fue invitado a colaborar en la formación del Centro Mexicano de Sindonología a petición del cardenal Ernesto Corripio Ahumada, que gobernó pastoralmente la Archidiócesis de México entre 1977 y 1994. El centro fue fundado en 1983. Orozco llegaría a ocupar la presidencia de esta institución durante muchos años, sucediendo al doctor Rivero Borrell. A lo largo de su carrera, Orozco participó en numerosos congresos nacionales e internacionales, presentando investigaciones sobre la Sábana Santa y el acontecimiento guadalupano, como también se conocen a las apariciones de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego en diciembre de 1531. Fue también un prolífero autor y conferencista, difundiendo sus investigaciones a través de libros, artículos, programas televisivos y entrevistas en radio. Durante sus exequias, este 27 de febrero, se recordó la fe plena de Orozco, que lo impulsaba a seguir dando cursos y mostrando a Cristo a través de su trabajo. Esta semana el cardenal Raymond Burke, prefecto emérito de la Asignatura Apostólica, extendió una invitación a los católicos del mundo para que se unan a una novena de 9 meses buscando la intercesión y protección de Nuestra Señora de Guadalupe como una respuesta a los desafíos de nuestro tiempo. En un mundo que se enfrenta a grandes enfermedades, una guerra persiste en Europa. Después de años de tregua, una nueva invasión de Palestina amenaza con desestabilizar Medio Oriente. Los debates teológicos están politizados y llevan a millones de creyentes a abandonar la fe. Un obispo escribe: si la mano de Dios no interviene directamente, todo estará perdido, indica el sitio web oficial de la iniciativa de oración. Esta novena comenzará el martes 12 de marzo y concluirá el jueves 12 de diciembre de 2024, coincidiendo con la festividad de la Virgen de Guadalupe, día en el que además se realizará una consagración especial a la Madre de Dios. Durante este periodo de oración, los católicos que se inscriban y comprometan a participar en la novena recibirán mensualmente, mediante correo electrónico, no solo reflexiones y oraciones escritas regularmente, sino también mensajes de aliento y consejos espirituales en vídeo del cardenal Burke, quien es el fundador del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Wisconsin, Estados Unidos. En un videomensaje compartido durante el fin de semana, el purpurado ha enfatizado que Dios no nos ha llamado a temer. Destacó que a pesar de la oscuridad de nuestra época, las personas de fe están arraigadas en la verdad y el amor de Cristo, así como en el fiel cuidado de su madre. El cardenal Burke contextualizó este mensaje recordando un periodo histórico similar al actual. Fue durante una época muy parecida a la nuestra cuando Nuestra Señora se apareció por primera vez a San Juan Diego, hace unos 500 años.
Entonces también el mundo luchaba contra el hambre y las enfermedades, y la guerra en Tierra Santa amenazaba con reducir esa hermosa y torturada región al caos. Además, la venenosa confusión dentro de la Iglesia corroyó la fe de los cristianos en todo el mundo. En aquel entonces, resalta, se observó cómo las fuerzas del pecado retrocedían ante la presencia de Nuestra Señora. Con la ayuda de San Juan Diego, la Virgen atrajo a casi 9 millones de nuevas almas a la Iglesia en el momento de la muerte de San Juan Diego en 1548. Para informarte más sobre esta novena, puedes acceder a su sitio web oficial, novena.cardinalburke.com. El próximo 8 de marzo, los ciudadanos irlandeses decidirán sobre una posible enmienda al artículo 41.1.1, que define la familia como basada en el matrimonio para incluir otras relaciones duraderas. El segundo punto del referéndum se refiere al artículo 41.2 de la Constitución irlandesa, que actualmente reconoce que mediante su vida dentro del hogar, la mujer proporciona al Estado un apoyo sin el cual no se puede lograr el bien común, y que el Estado, por tanto, se esforzará por garantizar que las madres no se vean obligadas por necesidad económica a realizar trabajos que descuiden sus deberes en el hogar. La enmienda propuesta eliminaría la cláusula «las mujeres en el hogar» e insertaría un nuevo artículo reconociendo la prestación de cuidados por parte de los miembros de una familia entre sí en razón de los vínculos que existen entre ellos. En una declaración publicada el 25 de febrero, la Conferencia Episcopal Irlandesa expresó su preocupación por los cambios propuestos, lamentando en particular que tendrían el efecto de abolir de toda referencia a la maternidad en la Constitución. Con respecto a la primera enmienda sobre la familia, los obispos observaron que el nuevo texto propuesto disminuye la importancia única de la relación entre matrimonio y familia a los ojos de la sociedad y el Estado, y probablemente conducirá a un debilitamiento del incentivo para que los jóvenes se casen. Mientras matrimonio implica un compromiso público y legal, el término relación duradera está rodeado de inseguridad jurídica y está abierto a una amplia interpretación, señalaron. Creemos que el compromiso del matrimonio contribuye al bien común de una manera única, aportando estabilidad a la familia y a la sociedad, y que en consecuencia merece la protección del Estado, que actualmente está garantizada en la Constitución de Irlanda, dice el comunicado. Con respecto a la enmienda sobre cuidados que elimina el artículo 41.2 e inserta un nuevo artículo, 42b, el comunicado señala que la Constitución irlandesa ya reconoce y busca facilitar la elección de las madres que desean cuidar especialmente de las necesidades de la familia y el hogar. Al contrario de algunos comentarios recientes, la actual disposición constitucional no establece enfáticamente que el lugar de la mujer es el hogar. Tampoco exime a los hombres de sus deberes para con el hogar y la familia, manifiestan los prelados. Según los obispos irlandeses, la enmienda propuesta tendría el efecto de abolir toda referencia a la maternidad en la Constitución y dejar sin reconocimiento la particular e incalculable contribución social que las madres en el hogar han hecho y continúan haciendo en Irlanda. El gobierno de Javier Milei ordenó este martes la prohibición del lenguaje inclusivo en la administración pública de Argentina, según comunicó el portavoz de la Casa Rosada, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa diaria. Se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional, explicó, y detalló, no se va a poder usar la letra E, la arroba, la X y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública. El lenguaje que contempla todos los sectores es el que utilizamos, es la lengua castellana. Es el español, precisó. Consideramos que las perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política, así que eso para nosotros no tiene discusión, concluyó el portavoz Manuel Adorni. El pasado 23 de febrero, el Ministerio de Defensa había difundido una resolución en la que expresa que la utilización del llamado lenguaje inclusivo no corresponde a las normativas marcadas por la Real Academia de la Lengua, RAE, y la Academia Argentina de Letras. Por lo tanto, señala el documento, resulta necesario adoptar una medida para eliminar formas incorrectas del lenguaje dentro del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas. El llamado lenguaje inclusivo, promovido por quienes defienden la ideología de género, usualmente requiere de la modificación del género gramatical de las palabras para que no se refieran directamente al masculino o femenino, usando letras como X y E o símbolos como arroba, cambiando así palabras como todos por todox, todes o todas con arroba,
Otro uso común es el desdoblamiento en casos como ciudadanos y ciudadanas. En más de una ocasión, la Real Academia Española se ha pronunciado acerca del denominado lenguaje inclusivo, considerándolo innecesario y ajeno a la morfología del español. También sostuvo que el masculino gramatical está firmemente asentado y no supone discriminación sexista alguna. Por otra parte, el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, aseguró en 2021 al diario español ABC que el lenguaje inclusivo afea el idioma de manera insostenible. La Generalitat de Cataluña publicó hace unos días una normativa en la que se dice que quien quiera ejercer su derecho de manifestación ante centros abortistas deberá hacerlo en un lugar donde no se les vea ni oiga desde el abortorio. Para denunciar lo que consideran un abuso, la Corriente Social Cristiana ha publicado una nota en la que exige al Gobierno de Cataluña el respeto por los derechos constitucionales. Estos pequeños grupos de oración de unas pocas personas, 2, 3, 5, ni siquiera tienen la obligación legal de comunicar su presencia a la administración, lo que a pesar de todo y por buena voluntad hacen. Rezan en voz baja a cierta distancia de las puertas de las clínicas abortistas, mostrando carteles donde ofrecen sus plegarias y ayuda a las madres y a sus hijos. Llama la atención que en un país como el nuestro, pródigo en ocupaciones, escarnios y concentraciones que se ejercen con total impunidad, aunque impiden el ejercicio de derechos de terceros, el gobierno centre su atención en estos modestos grupos de oración y los reprima. Asimismo, también causa extrañeza la protección especial de la que disfrutan las clínicas abortistas por iniciativa del gobierno de Sánchez, dijeron. Queremos llamar la atención sobre las consecuencias de la decisión del conseller Elena si el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tumba la resolución, como sucedió en el 2022 en el País Vasco. En ese caso, habrá sido una actuación del gobierno no ajustada a derecho sobre la que ya disponía de antecedentes judiciales que la desaconsejaban. La casuística de los hechos señala una deriva que deteriora el Estado de Derecho de forma grave. Actualmente, 40 Días por la Vida dispone de 3 campañas activas en Barcelona, donde hay cerca de 900 voluntarios inscritos y ya se han realizado cerca de 250 turnos de oración en menos de una semana. Se trata de los abortorios situados en el Aragón, calle Viladomat 158, en la Dalmases, calle Dalmases 34 y Anglí, frente a Clínica MC, carrer de Anglí 39. El arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, acaba de acompañar a un grupo de peregrinos a Roma para impulsar la causa de beatificación de la reina Isabel la Católica, 1451-1504. La delegación se reunió de manera informal con el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, y se confirmó que el proceso sigue adelante. Hemos venido para conmemorar el 520 aniversario de los funerales que se hicieron aquí en Roma con motivo de la muerte de Isabel la Católica. Nuestro capítulo tiene como fin primordial promover el conocimiento de las virtudes de la Reina Católica y verla un día elevada al honor de los altares, dijo a EFE el gran maestre y presidente del capítulo de nobles caballeros y damas de la Reina Isabel la Católica, José María Gómez Gómez. La peregrinación a Roma ha contado con 80 personas llegadas desde España, pero también desde Argentina, Puerto Rico y Estados Unidos. Ya hay 2 milagros que están médicamente aprobados y entonces, cuando ya la comisión lo apruebe, se dará el paso para declarar a la reina como venerable y después beata inmediatamente, y entonces ya muy pronto la canonización, asegura. El expediente de la reina lleva desde 1972 en Roma y en los 90 una comisión dio el visto bueno a proseguir, pero desde entonces parecía bloqueado. Arzobispos como el de París, el cardenal Jean-Marie Lustiger, judío converso, advirtió a Juan Pablo II de las posibles consecuencias de beatificar a una reina que expulsó a los judíos del territorio español, así como para otros está el tema del descubrimiento de América. Para José María Gómez, la reina se sometía al servicio de la Iglesia y de los papas, que fueron quienes la indicaron la prohibición del judaísmo en España. Monseñor Luis Argüello explica que se sigue recogiendo material sobre el descubrimiento, como una reciente tesis doctoral que prueba que Isabel la Católica resaltaba que los indígenas eran hijos de Dios y tenían alma, y había que reconocer su dignidad. Argüello además entregó al Papa las actas del Congreso sobre Isabel la Católica y la Evangelización de América, celebrado en Valladolid en 2018. El cardenal Semeraro trasladará todos los informes recogidos a la Comisión de Teólogos, que es la que debe decidir si reúne las condiciones para ser declarada venerable y entonces seguir investigando para la aprobación de un milagro. Ramón tiene 24 años y es epiléptico. Este trastorno neurológico le causó daños cerebrales y su autonomía quedó muy reducida. Sin embargo, ahora Ramón solo mira al futuro. Cada mañana él va a la Fundación Caná, un centro madrileño en el que recibe clases de matemáticas, de lenguaje, de pintura, de informática. Allí también trabajan con él con distintas terapias. Por ejemplo, cada día realiza sesiones con fisioterapeutas o con logopedas. Ahora mismo su ilusión es incorporarse
incorporarse pronto al mercado laboral. Me gustaría poder cuidar a niños, también me gustan mucho los animales, también me gustaría ser veterinario. La Fundación Cana atiende a 143 personas con necesidades especiales y con ellos realizan todo tipo de actividades. Además de formación y terapia, cada fin de semana hacen excursiones, salidas y a lo largo del año también llevan a cabo programas de ocio, convivencias y campamentos de verano. El principal objetivo que busca esta Fundación Cana es fomentar la autonomía de estas personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual. Además, como ellos mismos dicen, son como una familia. Ismael Sola, uno de los educadores de este centro, explica que la fundación está repartida a lo largo del día. Tenemos un grupo de chicos que realizan distintas terapias. Hacemos distintos talleres como informática o musicoterapia. Fomentamos la autonomía y la calidad de vida. Hay chicos con diferentes niveles y se atiende a cada persona de manera individual, atendiendo a sus necesidades. La educadora del centro, Rocío Salgado, indica también que atienden a los chicos de manera individual, pero también intentando fomentar la importancia del grupo. Nos centramos en lo que cada uno necesita, trabajamos de forma global y de forma individual. Se llevan muy bien y tenemos clases conjuntas. Rocío explica que la autonomía es siempre el objetivo que buscan y por el que trabajan, un aspecto que en muchas ocasiones logran y que causa una gran satisfacción. El avance muchas veces es lento, pero conseguimos muchas cosas. También tenemos una actividad que se llama autonomía, en la que realizan labores del día a día. A veces nos cuesta ver el avance, pero siempre es una alegría personal. En esta fundación también están muy concienciados con la búsqueda de empleo y con dar a estas personas un futuro mejor. Tenemos un programa de formación para el empleo en el que buscamos su acceso. La mayoría de las personas que vienen son de Madrid, sobre todo vienen por el boca a boca. Nos nutrimos de la gente de la zona y de que nos conocen. Esta labor no sería posible sin la ayuda de la Iglesia, pues la fundación nace en la parroquia de Nuestra Señora de Caná y el párroco es el presidente de la fundación. Antes la fundación estaba en la parroquia y gracias a ella se ha construido el centro en el que se encuentra ahora la fundación. También destaca la ayuda de Cáritas, pues gracias a ellos también becan a jóvenes. El Papa Francisco pidió rezar durante el mes de marzo por aquellos que en diferentes partes del mundo arriesgan sus vidas por el Evangelio, para que contagien a la Iglesia con su valentía y fervor misionero. El 27 de febrero, la Red Mundial de Oración del Papa publicó el videomensaje del Santo Padre que aborda el tema «Los mártires son el signo de que estamos en el camino correcto». Al iniciar el vídeo, el Papa compartió una historia que presenció durante una visita a un campo de refugiados en la isla griega de Lesbos, donde un hombre musulmán relató el sacrificio de su esposa, una cristiana que se negó a renunciar a su fe. Este hombre le contó al pontífice: «Padre, yo soy musulmán, mi mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí». El Santo Padre elogió la valentía y la fe de esta mujer, cuyo ejemplo de amor a Cristo la llevó a aceptar y mantenerse fiel hasta la muerte. Asimismo, destacó la actitud del esposo, quien no se dejó llevar por el rencor, sino que se centró en el ejemplo de amor de su mujer. Además, el Papa señaló que los mártires son una constante en la historia de la Iglesia, una señal de que vamos por el camino correcto, e incluso sugirió que el número de mártires en la actualidad puede superar a los de los primeros tiempos del cristianismo. Francisco recordó el 25 aniversario de la Convención sobre la prohibición de las minas antipersona, que siguen golpeando a civiles inocentes y especialmente a niños, incluso después de años, y agradeció a quienes se comprometen a asistir a las víctimas y a limpiar las zonas contaminadas. El hambre, la violencia, las masacres, los desplazamientos, las violaciones de los derechos humanos y, por si fuera poco, las minas antipersona que golpean a civiles inocentes incluso años después. Contra estos artilugios siniestros que nos recuerdan las dramáticas consecuencias de las guerras y el precio que las poblaciones civiles se ven obligadas a pagar, lanzó su llamamiento el Papa Francisco al final de la audiencia general en el aula Pablo VI. Todavía resfriado por la gripe de los últimos días, el pontífice, tras hacer leer la catequesis a su colaborador, Monseñor Filippo Ciampanelli, tomó él mismo la palabra para estigmatizar estos dispositivos de muerte. La ocasión es el 25 aniversario en marzo de la entrada en vigor de la Convención sobre la prohibición de las minas antipersona, la llamada Convención de Ottawa, concluida en 1997 y que entró en vigor en 1999, ratificada por 164 estados, entre ellos 34 de los 50 países que eran productores antes del 97.
Francisco deploró estos artefactos que subrayó. Siguen golpeando a civiles inocentes, en particular a niños, incluso muchos años después del fin de las hostilidades. Expreso mi cercanía a las numerosas víctimas de estos artefactos siniestros que nos recuerdan las dramáticas consecuencias de las guerras y el precio que las poblaciones civiles se ven obligadas a pagar. El Papa Francisco ha reaparecido este miércoles en la audiencia general después de cancelar su agenda el pasado lunes debido a su estado de salud, que aún le ha impedido leer de propia voz la catequesis sobre la envidia y la vanagloria. Queridos hermanos y hermanas, todavía estoy un poco resfriado, por eso he pedido a Monseñor Ciampanelli que lea la catequesis de hoy, explicó el Papa Francisco a los fieles presentes en el aula Pablo VI al inicio de la audiencia. En la catequesis, el Papa Francisco expone que la envidia es uno de los vicios más antiguos, como se refleja en el pasaje del asesinato de Abel a manos de Caín, recogido en el Génesis. El rostro del envidioso es siempre triste, su mirada está abatida, parece estar continuamente observando el terreno, pero en realidad no ve nada, porque su mente está absorta en pensamientos llenos de malicia. El Papa ha alertado de que la envidia, si no se controla, lleva al odio del otro, y si se trata de un vicio en cuya raíz está una falsa idea de Dios, no se acepta que Dios tiene sus propias matemáticas, distintas de las nuestras. Nos gustaría imponer a Dios nuestra lógica egoísta, en cambio la lógica de Dios es el amor, ha añadido a este respecto. Sobre la vanagloria, el Papa Francisco ha afirmado que va de la mano con el demonio de la envidia, y juntos estos dos vicios son característicos de una persona que aspira a ser el centro del mundo, libre de explotar todo y a todos, objeto de toda alabanza y amor. La instrucción más hermosa para superar la vanagloria se encuentra en el testimonio de San Pablo, prosigue la catequesis. Así, tras pedirle a Dios que le librase de un defecto, Jesús le respondió: «Te basta con mi gracia, porque la fuerza se manifiesta plenamente en la debilidad», recuerda el Papa. Desde aquel día Pablo fue liberado, y su conclusión debería ser también la nuestra. «De buena gana, pues, me gloriaré de mis debilidades, para que habite en mí la fuerza de Cristo», concluye la catequesis. Durante el resumen de la catequesis en español, el Papa ha considerado que nos vendría bien en esta Cuaresma meditar con frecuencia las letanías de la humildad del cardenal Merry del Val, para combatir los vicios que nos alejan de la vida en Cristo. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.